Un transformador trifásico es un dispositivo electromagnético que se utiliza para transmitir energía eléctrica entre circuitos de corriente alterna, modificando los niveles de voltaje y corriente. A diferencia de los transformadores monofásicos que trabajan con una sola fase, los transformadores trifásicos están diseñados para manejar tres fases simultáneamente, lo que los hace ideales para sistemas de potencia de mayor escala. Su funcionamiento se basa en el principio de inducción electromagnética, que consta de dos partes principales: el núcleo magnético, generalmente hecho de lámina de acero, y los devanados o bobinas, que pueden ser de cobre o aluminio. Cuando una corriente alterna pasa por el devanado primario, se genera un campo magnético que induce una corriente en el devanado secundario, permitiendo así la transferencia de energía. Los transformadores trifásicos tienen una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, en las subestaciones eléctricas se utilizan para elevar el voltaje de la energía generada en las centrales eléctricas, lo que reduce las pérdidas durante la transmisión a largas distancias. También se emplea en industrias para adaptar el voltaje a las necesidades específicas de maquinaria pesada, como motores o equipos de fabricación. La conexión de los devanados de un transformador trifásico puede ser de formas diferentes. Cada devanado está formado por tres bobinas, las cuales se pueden conectar de tres formas: en estrella, triángulo y zigzag. Nosotros realizamos un código en el que se pudieran hacer los cálculos para un transformador con la configuración estrella-estrella y estrella-triángulo. Por eso también es importante mencionar que en los cálculos de un transformador trifásico que sea de configuración estrella, se tienen que hacer unos previos cálculos, los cuales son el voltaje de fase y la potencia de columna. El voltaje de fase se obtiene al dividir nuestro voltaje del devanado entre la raíz de 3. Un ejemplo de esto sería: para obtener el voltaje de fase de nuestro primer devanado, se tiene que dividir ese voltaje del primer devanado entre la raíz de 3. Para la potencia de columna tenemos que dividir nuestra potencia aparente entre 3. Y así podríamos continuar con los cálculos igual que un transformador monofásico. Nuestro código lo realizamos en el software MATLAB. Este consiste en tres funciones. La principal, donde se solicitan y se obtienen los diferentes parámetros de nuestro transformador trifásico. Otra, donde a partir de la potencia ingresada por el usuario se obtienen los valores de KCU, J y el rendimiento. Y otra, donde se pregunta el tipo de conexión de nuestro transformador. El código inicia solicitando los voltajes primarios y secundarios, la frecuencia de operación y la potencia aparente, para después invocar la función donde preguntamos qué tipo de conexión vamos a elegir. Esta función siempre se invocará hasta que se ingrese una opción válida. Una vez determinado el tipo de conexión, se invoca la última función en donde se introdujeron los valores de las tablas en arreglos, y por medio de find se encuentran los valores de KCUJ y el rendimiento, con el valor de la potencia por columna. Y por último se solicita la inducción magnética, el factor de apilamiento y el espesor de la chapa. Una vez obtenidos estos datos, se realizan los mismos pasos que con el transformador monofásico, con la diferencia de que se utilizan los voltajes de fase y la potencia por columna en vez de los voltajes de línea y la potencia aparente. Aquí podemos observar un breve funcionamiento de nuestro código y una tabla comparativa de los resultados calculados y los resultados de MATLAB.